Buen día, chicos. Farmacología, grupo C. Ustedes ya habíamos terminado, ¿no?, el tema anterior de farmacocinética y de transformación, ¿no? Bueno, chicos, para que comencemos este tema de autónomo. Bien. O sí, ¿no es cierto? Me están haciendo dudar. Sí, hemos hecho el caso clínico ayer. Ya, anteayer. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya estamos en la siguiente unidad de lo que es conocer, ¿no?, los efectos, fármacos que se pueden utilizar para inhibir, estimular estos receptores. Y bueno, acá tenemos al sistema nervioso autónomo como parte de la porción motora de este sistema nervioso autónomo. Vamos a diferenciar, y es más, ya saben esto, la diferencia con el sistema somático, ¿no? Sabemos de que el sistema nervioso autónomo es un sistema independiente. No podemos nosotros ejercer algún cambio. Por eso nos dice, no está bajo nuestro control, ¿sí? Y esto es evidencia de aquellas funciones viscerales, ¿no? No podemos controlar el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la digestión, ¿no? A diferencia de lo que es el sistema somático, es un sistema que sí nosotros podemos modificar, controlar, como lo es el movimiento, la respiración, la postura, movimiento, ¿no? Ir de un lado al otro, caminar, la postura, estar sentados, ¿no?, parados, firmes, un poco relajados, pero nosotros modificamos. Y en el caso de la respiración, se considera a este mecanismo como mixto. ¿Por qué? Ahora ustedes que están conscientes, o yo, por ejemplo, que estoy consciente y estoy hablando, ¿no? Al hablar estoy un poquito controlando la respiración, pero cuando estamos durmiendo, ¿no?, y a esto se evidencia de manera automática. Por eso es que se considera como un efecto mixto. Decíamos, el sistema simpático está dividido, perdón, el sistema autónomo está dividido como simpático y parasimpático. A eso hemos estado hablando. Entonces, recalcar de que es un tema muy importante. El objetivo es de que no olviden los receptores, por eso les pedí que estudien, para que lleguen a comprender cuál va a ser el mecanismo de acción y por ende el efecto de los fármacos, ¿sí? Entonces, el sistema simpático se distribuye a nivel toracolumbar, ¿sí?, a través de fibras preganglionares y postganglionares, donde esas fibras preganglionares nos dice que puede terminar a nivel prevertebral y paravertebral. Y ya las fibras postganglionares llegarán hasta los tejidos que van a inervar. Ahora sí, hablamos del sistema parasimpático, ese tiene una distribución, me dice cráneo sacral, ¿no?, donde las fibras preganglionares van a salir del sistema nervioso a través de ciertos pares craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10. Entonces, ¿de qué pares craneales estamos hablando? Del oculomotor, del facial, del glosofaringio y del vago. Muy bien. Apellido. Pérez Trujillo, doctora. Flores Trujillo. No, Pérez. Ay, perdón. Pérez Trujillo. Ahora es 18. Bien. Y a nivel sacro, dice, surgirá esta fibra preganglionar a nivel de la tercera y la cuarta sacra, ¿no? Y puede terminar, me dice, de manera a nivel ganglionar, a través de ganglios, ¿no? Nos da algunos ejemplos de ganglios. Miren, los ganglios ciliares, el ganglio pterigopalatino, el submandibular, o también formando redes en la pared o en el tejido óseo, ¿no? ¿Ya? El tejido óseo que está recubriendo, ¿por qué no algunos órganos? Y esto es lo que hemos comentado: toracolumbar, cráneo sacral. Y vamos a ver también de que a nivel simpático toracolumbar, las fibras preganglionares son fibras cortas, a diferencia de las postganglionares, y eso se ve
de manera diferente en el sistema parasimpático. Miren, las preganglionarias son más largas que las postganglionarias, lo opuesto, ¿no? Que el sistema simpático. Ya conocen ustedes que los neurotransmisores del sistema simpático son ¿quiénes? ¿Quiénes son los neurotransmisores del sistema simpático? Adrenalina y noradrenalina. Alfa, beta. Neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina. ¿Qué más falta aquí? ¿Me da su opinión? Dopamina. Dopa. Dopamina. E incluso uno más nos dice. Acetilcolina en pequeña cantidad. Ya, eso lo vamos a tomar más, vamos a ver acá que se puede considerar como un cotransmisor. Los neurotransmisores específicos entonces serán adrenalina, noradrenalina, e incluso nos dice se puede considerar a la serotonina, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿ya? Pero tampoco es que esté mal. Bueno, su compañero dijo lo que es la acetilcolina, ¿no? Resulta de que la acetilcolina en ese sistema simpático nos va a ayudar a equilibrar esa liberación de los neurotransmisores adrenérgicos, ¿no? Siempre el organismo va a buscar equilibrar, mantenerse estable, ¿ya? Y acá ya estamos, ¿no? Miren, viendo los receptores, alfa, beta, dopa. Y si hablamos del sistema parasimpático, que ustedes decían, ¿cuáles son los receptores del sistema parasimpático? Acetilcolina. Receptores, ahora sí dije receptores. Muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos y nicotínicos. Muy bien, muscarínicos y nicotínicos. El neurotransmisor acetilcolina. Entonces, ya acá estábamos viendo, miren, algunos receptores, músculo cardíaco, células glandulares o glándulas exócrinas también, ¿no es cierto? Que sin embargo, si bien decimos que el sistema parasimpático es el responsable del estímulo de estas glándulas exócrinas, miren acá también el sistema simpático puede presentar la activación de esas glándulas exócrinas, pero, ¿qué estamos viendo aquí? Está participando el sistema parasimpático, ¿no? O cuando ayer, por ejemplo, o la clase pasada, hablábamos de feocromocitoma, ¿no? ¿Qué era el feocromocitoma? Era un Tumor. tumor, Tumor. ¿no? Que nos estimulaba la liberación de Catecolaminas. catecolaminas. Entonces resulta que esta médula suprarrenal dice, tiene un origen, decíamos, embriológico de esas fibras simpáticas o adrenérgicas. Por eso es que se veía estimulada o exacerbada la presión arterial, ¿ya? Entonces, no solamente vamos a tener al sistema simpático parasimpático, es un recordar este tema, ¿no es cierto? Tenemos a un tercer elemento que es el sistema nervioso entérico. Está, bueno, entérico ya me está comentando de que se está ubicando a nivel del aparato gastrointestinal o aparato digestivo, ¿no? Y tiene dos plexos, el plexo mientérico de Auerbach que se va a encargar de ¿qué? De la motilidad del intestino, si no me equivoco. De la motilidad del intestino, muy bien. ¿Y el submucoso de Meissner? De la De las mucosa. secreciones. La mucosa. Secreciones. Bueno, pero resulta, miren, vamos a comentar esto en este video. Dice que este sistema nervioso entérico, acá tenemos nuestra mucosa, ¿no? Tiene fibras también sensoriales. ¿Cuál es la función de las fibras sensoriales? Apellido. Captar estímulos. Captar estímulos, ¿no? Y al captar estímulos, ¿por qué no estar activando el sistema parasimpático? Porque ya decimos que el sistema parasimpático nos va a desencadenar ese movimiento peristático propulsivo. Bueno, no solamente propulsivo, puede ser retrógrado o anterógrado. Y de acuerdo al contenido puede ser, podrá haberse inhibido este peristaltismo con la participación del sistema o las fibras simpáticas, ¿cierto? Entonces, desde ya estamos viendo una interacción entre estos sistemas, ¿sí? Acá vemos la denominación de las fibras, de acuerdo al sistema.
aquellas fibras, nos dice que liberan acetilcolina, van a tomar la denominación de las fibras colinérgicas, y las que liberan adrenalina, noradrenalina, no, adrenérgicas o noradrenérgicas, o dopaminérgicas, ¿cierto? Y no solamente vamos a ver que se está liberando un neurotransmisor, también existen los cotransmisores. Los cotransmisores van a desencadenar una colaboración. Podrán ayudar a que se produzca ese efecto estimulante o inhibitorio. ¿Ya? Y estamos viendo acá, de forma teórica, cuáles son esos cambios, esos procesos que tiene que atravesar esa sustancia hasta llegar a formar un neurotransmisor, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que inicialmente tiene que desencadenarse la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la activación de los receptores y la terminación de la acción, el salato, ¿sí? Y es por esto que vamos a ir analizando. Siempre van a haber, en el caso de la producción de estos neurotransmisores, estaría evidenciando el efecto estimulante. Pero también en ambos sistemas, miren, vamos a conocer cuáles son los antagonistas o los que van a inhibir todo ese proceso, ¿ya? Que están señalados con el signo menos y encerrados, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el sistema colinérgico. Miren, nos tocaría comenzar con la síntesis. Entonces, la síntesis de ese neurotransmisor se realiza a través de la introducción de lo que es la colina. ¿Ya? La colina, ayudada por ese transportador, ¿no? Y no solamente va a ingresar colina, pueden ingresar otros iones. Una vez que la colina está presente a nivel de la terminal presináptica, miren, quien está participando son las mitocondrias a través de la síntesis de la acetilcoenzima A. Entonces, estas dos sustancias, ayudados por la, ¿qué enzima sería esta? Bueno, la enzima colinoacetiltransferasa, entonces, va a formar la acetilcolina. Hasta acá ya se sintetizó, ¿no? Del salato, se sintetizó la acetilcolina. Lo próximo que le toca, ¿qué sería? Dijimos síntesis, luego Almacenamiento. Almacenamiento. Muy bien, el almacenamiento. El almacenamiento también se desencadena por ese transportador B. Entonces, se introduce, pero acá podemos ver que tenemos un antagonista, ¿no? El hemicolinio. El hemicolinio va a evitar que se llegue a introducir la colina, antagonista. ¿En esa etapa inicial, ¿no? De la síntesis. ¿Quién va a evitar lo que es el almacenamiento? El besamicodio. Entonces, estos son antagonistas, ¿ya? Y estamos viendo que no solamente se está... ¿Puede volver a repetir, por favor, el antagonista, el primero? Hemicolinio. Ya, acá está. Están viendo, ¿no? La diapositiva. Hemicolinio. El segundo que va a inhibir el almacenamiento, decíamos, es el besamicodio. ¿Escuchó, no? Sí, Doc, gracias. De nada. Entonces, decíamos, no solamente se está llegando a almacenar, guardar la acetilcolina como tal, hemos hablado de transmisores y de cotransmisores. Entonces, estos otros llegarían a ser los cotransmisores, el ATP, algunos péptidos, ¿no? Cotransmisores. Bueno, después de que se almacenó, toca que se libere. Exacto, la liberación de la acetilcolina. Pero para la liberación de la acetilcolina necesitamos, dice que existe una fusión de las membranas. Miren, fusión de la membrana de la vesícula de la acetilcolina con la membrana de la terminal presináptica. Y esto se realiza gracias al ingreso de calcio, donde va a llegar a estimular, diríamos, la interacción de proteínas que están en ambas membranas, ¿no? Proteínas como las SNAP45, la sinaptobrevina, la sintaxina. Entonces ellas interactúan y se abre la vesícula y liberan al neurotransmisor. Pero también esta liberación puede verse limitada por la toxina botulínica, ¿no? A ver, alguien,
apellido, una persona que quiera participar, y que me comente cuál es el efecto de la toxina botulínica, dónde se está produciendo el efecto. Efecto y dónde. Doc, Ustedes, ¿puedo intentar? a ver, Amaral. Amaral. Si no me equivoco, la toxina botulínica es un inhibidor de los movimientos de los músculos. Entonces Ya. va a inhibir a la liberación de acetilcolina, que no se va a poder unir a los receptores de los músculos y no se va a producir el movimiento. Ya, movimiento. Bueno, ¿alguien que quiera complementar esto? El Botox, ¿qué le suena? Aplicación Parálisis. estética, parálisis. No hay contracción, ¿no es cierto? A partir de cierta edad tenemos unos pliegues, unas arruguitas, ¿no es cierto? Y estos esteticistas, bueno, especialistas, administran Botox y se produce todo lo que ustedes han comentado, ¿no? Parálisis del músculo. Ahora, ¿quién me va a decir en qué receptor estaría actuando? En los muscarínicos, Claro, en los muscarínicos porque estamos con la acetilcolina, pero ¿cuáles serán los receptores muscarínicos? A ver, deme su apellido, alguien que quiera darme la respuesta. Doc, ¿Ya? nicotínico. Pero en nicotínicos, ¿en cuál de ellos? ¿Cuántos nicotínicos tenemos? En los adrenérgicos. No. Doc, existen muscarínicos del 1 al 5, Doc. El M2 está ubicado en el corazón y el músculo liso, y el M3 en el músculo liso y glandular, Doc. Glandular. Pero si estamos hablando de borrar esos plieguecitos, esas patitas de gallo, o el pliegue nasogeniano profundo, ¿no? Los 60 años tal vez. En el receptor NM, ¿no? ¿Cuál es ese receptor NM? es para el músculo esquelético, Doc. Músculo esquelético. ¿Ustedes, Amaral? Sí, Doc. Ya. Bueno, entonces la toxina botulínica, como ya dijeron, produce parálisis temporal, aproximadamente 3 meses. Entonces se considera un antagonista de la liberación de la acetilcolina. Pero una vez que se libera la acetilcolina, liberación, que me viene, que continúa, miren, pues se considera este proceso. La activación de los receptores. Muy bien, de Almeida debe ser, ¿no? O Márquez, Sí, pero no sé. Ya. Esto. Activación de los receptores, ¿no? Activación, y tiene que terminar la acción de este neurotransmisor. Y esa terminación de la acetilcolina lo desencadena la acetilcolinesterasa. ¿Ya? La acetilcolinesterasa. Vale, es lo mismo. Doc, ¿Sí? perdón, en la liberación, ¿qué membranas se tenían que funcionar? ¿Se tenían que fusionar? La membrana de la vesícula de acetilcolina y la membrana de la terminal presináptica. Esas membranas, me dijo, ¿no? Sí, gracias. Ya. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la acetilcolinesterasa? Va a inactivar a la acetilcolina formando dos sustancias como la colina y el acetato. ¿Sí? Entonces, esta parte les digo, ténganlo presente porque existen fármacos que van a inhibir también a la acetilcolinesterasa. ¿Y cuál sería el efecto final? ¿Qué se Contracción está continua del músculo. excitación. Exacto, ejercer un efecto estimulante, ¿no es cierto? Un estimulante indirecto, que eso es lo que vamos a comentar, el siguiente tema. ¿Quién me dijo? A ver, un muchacho nuevo que no está, no está anotado. Brian Van der Gogte. ¿Brian o Brian? Brian se escribe, pero... ¿Ya? Sí, sí. El apellido largo, ya. Bueno, entonces eso es lo que ocurre. Acá ya vimos que se activó,
terminó la acción con la participación de la enzima, pero miren, acá tenemos a nivel presináptico dos receptores que también van a cumplir esa función de, por ejemplo, en este caso, de recaptar, de guardar a la acetilcolina. Por eso tomó la denominación, decíamos, de autorreceptor. Pero como sabemos de que no solo se están liberando los transmisores, sino también estos otros cotransmisores, los que ayudan, hay estos recaptadores, pero que se denominan heteroreceptores, ¿sí? Esto en relación a lo que es la síntesis del neurotransmisor en el sistema parasimpático. Algo similar va a ocurrir, los pasos son los mismos en el sistema simpático. Cambiarán las sustancias precursoras, ¿no? Miren, acá tenemos a nuestra tirosina, que también está ingresando con este transportador, ¿ya? La tirosina. Entonces, una vez dentro la tirosina de la terminal presináptica, con la ayuda de, me dice, la tirosina hidroxilasa, se va a transformar en dopa. Y por otros mecanismos que no son muy bien conocidos, se transforma en dopamina. Ahora, a este nivel tenemos a un inhibidor, que es la metirosina. Y hemos hablado, ¿no es cierto?, de metirosina ayer o en la clase pasada. Metirosina. A ver, ¿en qué caso clínico, en qué patología? ¿Quién estaba la clase pasada? Doc, era el medicamento para tratar el cromocitoma. Muy bien, usted es Amaral, ¿no? Sí. Claro. Porque si se dan cuenta, acá si existe esta acción de esta enzima, se va a producir todo lo demás, hasta la liberación y activación. Entonces se va a producir el aumento de la presión arterial, la sudoración profusa, la taquicardia, la cefalea intensa. Entonces es una forma de tratar en esa patología, ¿no? O también acá tenemos a otros antagonistas que actúan en diferentes niveles, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si la dopamina se llega a sintetizar, le toca nuevamente a almacenarse, ¿no? Ya ustedes decían, los neurotransmisores son la adrenalina, noradrenalina, dopamina y también la serotonina, con los cotransmisores también. Entonces le tocará liberarse al neurotransmisor nuevamente a través del ingreso de calcio, de interacción de proteínas para fusionar ambas membranas, ¿no? Y se produce la liberación de la adrenalina, noradrenalina. Entonces, ¿cuáles serán los receptores? A ver, alguien me da su apellido. ¿Cuáles son los receptores simpáticos? Lo grande. ¿Cuáles son los receptores simpáticos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Qué más? Complete su respuesta. O por eso decía lo grande. Alfa, beta y los receptores dopamínicos, ¿no? Exacto. Ya lo vamos a tomar en cuenta. Pero con ustedes vamos a complementar. Apellidos. Pérez Trujillo. Ahí Camacho, Montaño, Doc. Camacho y Montaño. Bueno, entonces, estos son los receptores alfa, beta, dopa, ¿no? Y en los alfa, ¿cuántos son, Camacho? Los alfa. Alfa 1 y alfa 2. Ya. En Pérez, ¿cuántos son los dopaminérgicos? Uy, no estoy segura, doctora. Yo puedo responder, Doc. ¿Ya? ¿Su apellido? Son 2 PAS. Ya. Son dos los dopaminérgicos. Dos grupos, pudiésemos decir. Y estos... El músculo liso vascular y el de la terminal simpática. Ya, eso han aprendido en fisiología, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Doc. Y ahora vamos a ampliar un poquito más. ¿Su apellido? Paz. Ah, ya, Paz. Bueno, entonces son 5 dopaminérgicos, que son obviamente agrupados en 2 subgrupos, ¿ya? Bueno, entonces acá se produjo la liberación del neurotransmisor adrenérgico, pero también tenemos a 2 inhibidores o antagonistas, el bretilio y la guanetidina.
Y ustedes saben de que en la hipertensión arterial existe una vasoconstricción. Vasoconstricción que está desencadenada por el estímulo en qué tipo de receptor. ¿Quién me va a responder? Alfa 1, doctora. Ya, puede ser alfa 1. ¿Quién me contestó? ¿Apellido? Oye, paso. Moya, Cosi Pérez. pasa. Ujú. Ya, Sí. y el otro Cosi estudiante. Pérez, doctora. Perdón, Pérez, ¿escuchado? ¿Torres? Cosi Pérez. Sí, Cosi Cusi. Pérez. Muy bien. Bueno, entonces esto puede ocurrir. Puede que este neurotransmisor llegue en alfa 1, vasoconstriña y desencadene la hipertensión arterial. Vasoconstricción, ¿no? Por eso es que cuando nosotros llevemos el tema de antihipertensivos, vamos a mencionar a nuestra guanetirina como un antagonista antihipertensivo, un antagonista adrenérgico. Ya eso llegaría a ser un antagonista adrenérgico, que va a inhibir la liberación del neurotransmisor. Pero si se libera, tienen que unirse los receptores que ustedes han mencionado. Ahora acá tenemos la otra forma de regular. A nivel de parasináptico, ¿no? Con los autorreceptores, los heteroreceptores, al igual que el otro sistema. Pero aquí hay una cosita más, nos dicen el sistema adrenérgico. Tenemos una recaptación tipo 1, y una recaptación presináptica, y una recaptación tipo 2, postsináptica. ¿Ya? Postsináptica en la célula inferior, ¿no es cierto? Guarda la noradrenalina sin ejercer ese efecto. Se libera y se guarda. Pero la recaptación tipo 1 es importante para comprender ciertos efectos. Por ejemplo, miren, la cocaína, los antidepresivos tricíclicos. Entonces, estos dos van a ejercer un efecto inhibitorio, un efecto antagonista, ¿no? Inhibitorio, pero ahora ¿en qué sentido? De recaptar. Inhibe la recaptación, pero ¿qué se está desencadenando al inhibir la recaptación? De que la acción de la noradrenalina, adrenalina sea más intensa, ¿sí? Entonces, este paciente que ha inhalado, digamos, cocaína, ¿cómo va a estar? ¿Qué cambios va a tener? Obviamente dependerá de la cantidad, de la dosis, ¿no? ¿Cómo va a estar este paciente? A ver. Taquicárdico, taquipneico. Eufórico, ¿no es cierto? Agresivo posiblemente. Pero entonces acá estamos viendo de que el efecto es indirecto, porque todos estos signos y cambios lo está generando la adrenalina, noradrenalina, no de forma directa la cocaína, ¿no es cierto? Pero como efecto colateral, ¿qué me trae la cocaína inhalada? A ver, me está estimulando el efecto simpático. En mucosa nasal. ¿Qué cambio va a presentar nuestra mucosa nasal? Doc, ocurre la perforación del tabique nasal. Eso ya habíamos comentado, creo, ¿no? ¿Por qué? Son ustedes Porque se mismos. dilata. Se dilata. ¿Quién se va a dilatar? De Almeida. No hay dilatación. Hace un momento decíamos, no, alfa 1 músculo liso, vasoconstricción. ¿Alguien sabe? No. Entonces, La pupila. ¿perdón? La pupila. Ah, bueno, a nivel pupilar, pero estamos hablando, sí, de la mucosa nasal, ¿sí? La mucosa nasal. Pero tampoco es parte del sistema simpático. Vamos a analizar ahorita, ¿ya? Entonces, la cocaína es su efecto más intenso con la adrenalina, los neurotransmisores, esos van a desencadenar una vasoconstricción, entonces no va a haber flujo sanguíneo, no va a haber oxigenación, no va a existir un mantenimiento de esa mucosa rosada, ¿no es cierto? Húmeda. Por tanto, cada vez más va a existir una atrofia, una hipoxia, isquemia, necrosis de tejido.
Y es ahora que recién pueden, o se puede comprender la perforación del tabique. ¿Sí? Es por esto. Bueno, entonces, este es el SALAD en ambos sistemas, parasimpático y simpático. Y hemos visto acá creo que nos dije, el inhibidor del almacenamiento es la reserpina. También ese se considera un antihipertensivo. ¿Sí? Decíamos que se liberan los neurotransmisores o transmisores, pero también existen cotransmisores que eran los que iban a ayudar al efecto. Ahora acá me está mostrando la acetilcolina, pero la acetilcolina nos dice que puede ser un cotransmisor del sistema simpático, ¿no? En el dibujito al inicio de la división estábamos viendo, ¿sí? Entonces, va a tratar de equilibrar. Tenemos al ATP, al PEP relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Que va a ejercer posiblemente un efecto estimulante a nivel cardíaco, o también va a ejercer un efecto estimulante a nivel del sistema nervioso entérico. Entonces, depende cuál es la necesidad. O también estará participando la colecistoquinina, la dopamina en el sistema, ¿por qué no?, parasimpático, el ácido gamma-aminobutírico, o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y este es importante, el óxido nítrico, ¿no? Conocer el efecto del óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, ¿qué tipo de efecto va a desencadenar? ¿Dónde se encuentra? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Dónde estaría entonces? ¿En qué músculo? Liso. Músculo liso. Músculo liso. Ya, ¿quién dijo vasodilatación? Músculo liso. Yo dije vasodilatación, María Fernanda Carrasco. Carrasco. Bueno. Esto. Entonces, acá tenemos otro neurotransmisor, cotransmisor, que puede ser dependiendo del sistema de la serotonina. El 5-HT, ¿no? Dice la abreviación. Y vamos a ver en el futuro de que esta serotonina tiene 5 receptores. 5 receptores. Y dependiendo de ello, entonces va a desencadenar un efecto estimulante. ¿Por qué no diríamos el sistema nervioso entérico? De estimular el vómito o de inhibir el movimiento peristáltico y de esa manera inhibir el vómito. Entonces depende del lugar de acción, ¿ya? El péptido intestinal vasoactivo también puede estimular ese sistema nervioso entérico, el movimiento peristáltico, puede generar un efecto vasodilatador o estimulante cardíaco, ¿no? Miren, si estamos hablando del sistema nervioso entérico, pudiese ser parasimpático, y si estamos hablando del sistema estimulante cardíaco, de un efecto simpático. Entonces depende de la necesidad, ¿ya? Pero son los cotransmisores. Y también pueden tomar otra denominación, no solamente cotransmisores. Voy a cambiar. Veremos. Bueno, adelantando algo. Estos cotransmisores también pueden llamarse transmisores no colinérgicos o no adrenérgicos. Y eso es lo que tenían que estudiar para hoy. Les voy a mencionar qué es lo importante que deben de aprender y más adelante podré preguntarles algunos de los lugares específicos, ¿no? Bueno, ya decíamos, el sistema colinérgico se clasifica en receptores muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos, ¿cuántos son? 5. ¿Dónde están? Todos de manera común en el sistema nervioso central. Miren, en todos ellos, sistema nervioso central. Pero ya vemos la diferencia cuando hablamos del M1, ¿no? Decimos el M1 solo en sistema nervioso central. El M2, sistema nervioso central, miocardio, músculo liso. 3 lugares, ¿no? ¿Qué desencadenaría en miocardio? ¿Nadie? ¿Cuál es el efecto que desencadena la acción de la acetilcolina en el M2, miocardio? Uy, a ver. Disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y ese es importante, el M3, nuevamente, sistema nervioso central, glándulas exócrinas y vasos.
Glándulas exócrinas. Estimulación a la secreción de las glándulas sebáceas, las lacrimales, ¿no? La sudoración. Eso es lo que se puede evidenciar. Pero si decimos vasos, entonces músculo liso. ¿Qué se va a producir? ¿Liberación de qué? ¿Qué efecto? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué pasó, chicos? ¿Nadie? Vasodilatación, pues, chicos. Vasodilatación. Y, por ejemplo, acá decíamos óxido nítrico. ¿Dónde se encuentra el óxido nítrico? ¿Dónde se libera? Cuando existen teorías. Se cree que se libera a nivel endotelial. ¿Ya? Entonces ya podemos comprender, por ejemplo, cuál es el mecanismo de acción, qué sistema se está activando. En este caso, la acción sería del sistema parasimpático. Pero si nos vamos al sistema simpático, estaríamos relacionando músculo liso también con el adrenérgico. Acá estuviésemos teniendo que ejercer un efecto antagónico para obtener el efecto vasodilatador que me está denotando el sistema parasimpático. ¿Se comprende esto? O más o menos. Uno es agónico y el otro es antagónico. Esto para comprender el mecanismo de acción, por ejemplo, de los fármacos antihipertensivos o el efecto en el asma. Vamos a seguir insistiendo con el ejemplo del asma. ¿Ya? M4. Decíamos sistema nervioso central, terminaciones vagales. M5, sistema nervioso central y endotelio vascular a nivel cerebral, en los vasos cerebrales. ¿Sí? Una vasodilatación posiblemente, ¿no? Porque sabemos de que este está interactuando con el óxido nítrico y desencadenando vasodilatación. Y si hablamos ya de los receptores NN, nicotínicos, tenemos al NN, que se encuentra a nivel de las neuronas postganglionares. Y el NM es el que comentábamos hace un momento con el Botox, ¿no es cierto? El NM, evitar la contracción, ¿sí? Porque se encuentra en el músculo esquelético. La toxina botulínica inhibía a la liberación de la acetilcolina que estaba interactuando en este receptor NM músculo esquelético. ¿Se comprende? Pues estoy yendo muy rápido, díganme, no creo que esté hablando rápido. ¿Se comprendió o no? ¿No han comprendido? ¿Qué no han comprendido? ¿Qué parte? Sí se entiende, doctora. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a los adrenoceptores o adrenoreceptores también. Alfa 1. Estoy repitiendo eso porque eso es lo que es importante que sepan. Todo lo demás, no es fundamental, indispensable, ¿ya? Alfa 1, músculo liso. ¿Qué decíamos? El efecto estimulante, vasoconstricción. Alfa 2, tenemos en 3 lugares, en plaquetas, lipocitos y músculo liso. Beta 1, el beta 1 es el que tiene mayor número de receptores en 5 lugares. Miren, corazón, encéfalo, lipocitos, y me dice en el aparato yuxtaglomerular renal, el cuarto, y el quinto sería a nivel del epitelio corporal ciliar, en ojo. Ya vamos a ver. ¿Sí? 5 lugares. El beta 2 se encuentra ya sea en músculo liso, en músculo cardíaco. Acá también podemos ver esa importancia con la hipertensión arterial, ¿no? O podemos hablar de un fármaco selectivo o antagonista selectivo, ¿no? Hemos hablado también en feocromocitoma. ¿Recuerdan cuáles eran esos fármacos que ustedes me han mencionado? Todas las teorías tienen valor o importancia, todo tienen que anotar, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir siempre relacionando, comprendiendo cada vez más. Entonces, ¿cuáles eran esos fármacos que eran antagonistas adrenérgicos alfa? Si no me equivoco, la prazosina, doctora. Ya, uno es la prazosina, otro, La metoxamina.
Metoxamina. Ya. Pero los que hemos comentado que eran fármacos específicos para el tratamiento del feocromocitoma. Metirosina. La feno, perdón. Metirosina, betanol. no, esos son adrenérgicos, pero son Fenoxibenzamina. no selectivos. La fenoxibensamina y la fentolamina son específicos de alfa. ¿Y qué habíamos visto de importante con la selectividad? Porque podía ejercerse su efecto en alfa 1 y en alfa 2, ¿no? O más aún, o no selectivo, ejercer su efecto en alfa y en beta. Y aquí sí estaríamos viendo los efectos tanto en vaso sanguíneo y también en corazón, ¿no? Porque miren, beta 1, corazón. Beta 3, corazón. Beta 2, corazón. Pero acá solamente en alfa 1 es músculo liso. No, a mayor selectividad, menor efecto colateral. ¿Sí? Bueno, y beta 2 ya decíamos músculo liso y cardíaco. Beta 3, existe mayor número de receptores a nivel de los lipocitos, por eso me menciona, ¿no? En especial en lipocitos y algunos receptores a nivel de corazón. ¿Ya? Si hablamos de los receptores dopaminérgicos, ya su compañera decía, ¿no? Tenemos dos grupos, ¿no? Okay. El grupo 1 me implica el DOPA 1 y el DOPA 5, el D2, solo el D2 y 3 y 4. Bien, entonces, también estos DOPA, todos se van a encontrar en encéfalo. Pero si hablamos de D1 y D5, ¿no? Encéfalo, músculo liso a nivel renal. Esto es importante, chicos, porque en hipertensión arterial, en algún momento hemos visto que se relaciona con lo que es el sistema. ¿Qué sistema? A ver, ¿cómo puede regular riñón la presión arterial? Renina, angiotensina. Exacto. Sistema de Aldosterona. Exacto. Entonces, dependiendo del efecto, ya sea agonista o antagonista, tendrá un efecto terapéutico o colateral. ¿Sí? El DOPA 2 solo se encuentra, bueno, no, el DOPA 3 es el que solo se encuentra en encéfalo, el DOPA 2 en encéfalo, en músculo liso, no me especifica, ¿no? A nivel renal, y el DOPA 4 a nivel del aparato cardiovascular, también en encéfalo, cardiovascular. Entonces también los receptores dopaminérgicos van a cumplir ese efecto dependiendo, ¿no? Si es agonista o estimulante, antagonista o estimulante en la hipertensión arterial, ¿ya? Esto es para que ustedes comprendan cuáles van a ser los diferentes mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, ustedes tienen la obligación para ustedes de comprender esto. Porque más adelante vamos a ver de que existen fármacos agonistas colinérgicos, ¿no? Antagonistas también colinérgicos y lo mismo con los adrenérgicos y algo de los dopaminérgicos. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Hace un momento hemos hablado de ecotransmisores y vamos a ver de que existen sustancias y fibras, ¿por qué no?, que se activan no solo con el sistema simpático parasimpático. Con estas sustancias, decíamos los cotransmisores que pueden ser, miren, los péptidos, decíamos el óxido nítrico, algunas purinas, que van a llegar a ejercer un efecto similar a estos neurotransmisores mencionados. ¿Ya? Y con esta diapositiva podemos ver de que estos sistemas, esta clasificación, nos denota un sistema que siempre va a estar relacionado, va a complementarse, va a buscar un equilibrio, ¿no? El sistema que sea parasimpático, el simpático y el entérico, ¿no? Dependiendo de la necesidad, o pudiésemos, por ejemplo, relacionar el sistema parasimpático con el entérico a través de la propulsión o del movimiento peristáltico, o de la activación de el plexo submucoso. ¿A quién tendría que activar? ¿A qué receptor tendría que activar el plexo submucoso? A ver quién me va a responder. ¿Para que se produzca? Bueno, la digestión. ¿A qué receptor? M3, pues chicos.
¿ya? Puede ser glándulas exócrinas. Entonces siempre van a estar interrelacionados ellos. Y vamos a ver cuáles son los efectos, ¿ya? Efectos de esos neurotransmisores sobre sus receptores. Miren, acá tenemos el sistema parasimpático, ¿no? Parasimpático que se conoce como ese sistema trofotrópico que nos va a conducir, me dice, al crecimiento. O acá ya estamos viendo crecimiento porque está ingiriendo esta persona nutrientes, crecimiento. Porque no está desarrollo. O también es un sistema que se encarga del descanso o de la digestión, ¿ya? Entonces, ahora analizaremos cuáles son esos efectos. Miren, a nivel de ojo, se va a producir una contracción pupilar. La contracción pupilar, ¿con qué otro nombre se conoce? Miosis. Una miosis. Y eso nos va a servir, dice, para que exista una adaptación cercana, para ver mejor o leer. Visión para la contracción para la visión cercana. Miosis, entonces. A ver, la anotaremos. Apellido. Pérez Trujillo, doctora. Pérez Trujillo. Bueno, vamos viendo. Si esta persona está comiendo, entonces ya ustedes en fisiología han visto de que se estimulan las glándulas de secreción, la salivación. Entonces, esto va a desencadenar una salivación grande, abundante y líquida. ¿Ya? O también esto podemos aplicar en la intoxicación por agonistas colinérgicos. Salivación profusa. Eso les va a está reflejando la activación del sistema parasimpático. Eso más adelante. ¿Sí? A nivel bronquial también existen receptores, decíamos, ¿no? Músculo liso. ¿Sí? Músculo liso. ¿Dónde estaba músculo liso? ¿En qué receptor? Y me va a responder. Ya. Alfa 1. No, ¿en qué sistema estamos? Parasimpático. El sistema parasimpático, nuevamente la pregunta, ¿en qué receptor? Apellido y respuesta. M3. M3. M2. ¿no? M2. M2. ¿Quién es el que dijo? Apellido. Camacho. ¿no? Camacho. Bueno. Ahora, si estamos hablando de músculo liso, estábamos hablando a nivel de vasos sanguíneos con el M3, ¿ya? M3. Y miren, si recuerdan ustedes asma, decíamos broncoconstricción, por eso me dice contracción, eso con el músculo liso, pero también me está mostrando un aumento de la secreción. En este caso, ¿qué tipo de receptor está estimulando? M3. M3. Muy bien. M3. ¿Sí? ¿Apellido? Maya Paz Ortiz. Maya. ¿A Paz o Paz? El apellido. Maya Paz Ortiz. M. Moya. Paz. Lo siento. Moya Paz. Yo Maya. Sí. Muy bien. Es eso, chicos. Entonces, ahora ya vamos a comprender, por ejemplo, si el cuadro asmático está siendo generado por un efecto agonista colinérgico, podremos administrar un antagonista colinérgico, aunque desde ya les digo, no es tan eficaz el efecto de los antagonistas, pero comprender de que puede producirse una disminución de la contracción del músculo liso bronquial, una inhibición de la secreción de moco, porque es este moco el que me está disminuyendo el lumen, el que me está generando sibilancias, el que me está también desencadenando disnea, ¿no? Entonces, este llegaría a ser el mecanismo de acción de los fármacos anticolinérgicos, ¿sí? A nivel intestinal está comiendo, miren. Entonces, ya decían ustedes, participa el plexo mientérico y el submucoso, ¿no? Entonces, el plexo mientérico va a desencadenar el movimiento peristáltico, porque tiene que
transcurrir por todo, discurrir por todos estos lugares, ¿no es cierto? Esófago, estómago, intestino, de manera distal. Entonces hay un aumento del peristaltismo. Pero para que pueda existir esa migración del contenido, tiene que existir una relajación de los esfínteres, ¿no? Esfínter esofágico inferior, superior, esofágico inferior, ¿no? Acá superior. Y nuevamente acá se produce una secreción a nivel gástrico, pudiese ser, o a nivel intestinal. ¿Quién está viéndose estimulado? El sistema parasimpático. Y a nivel de vejiga, ¿no? Yo les digo para que no se olviden o no confundan, esta persona está relajada, está descansando, y se activa este proceso o tiene esa sensación de querer evacuar, entonces el sistema parasimpático se va a encargar de ello. ¿Cómo? Nuevamente, relajando los esfínteres. Pero una manera de ayudar a esta evacuación es que esta parte vesical se contraiga, ¿no? Y se evacúe. Por eso los efectos son opuestos a nivel de vejiga urinaria. Miren acá, relajación, bueno, todo el esfínter disminuido y todo el músculo de la pared aumentado. Y acá me faltó pero esto. Corazón, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial o presión sanguínea. ¿Por qué? Por la vasodilatación que mencionamos, por la liberación de óxido nítrico. ¿Sí? Y así estamos hablando del sistema simpático. Este sistema también se conoce como el ergotrópico, el que va a estar destinado, miren, ese gasto de energía. Vamos a relacionar con todo esto. Gasto de energía, o de acuerdo, me dice, a la decisión del paciente. Por ejemplo, acá está queriendo pelear. Bueno, si en algún momento les toca pelear con una persona más grande que ustedes tomarán la decisión de ya sea huir o pelear. ¿Qué se está liberando? Los neurotransmisores, la adrenalina o noradrenalina. Y vamos a ver la actividad, el reflejo de estos neurotransmisores. ¿Qué va a pasar a nivel del sistema nervioso central? Va a haber una activación, una tensión, un mayor estado de alerta, ¿no? Se va a estimular este sistema nervioso. Y en ojos va a haber una dilatación, ¿ya? Dilatación, midriasis, ¿no? Midriasis. O si nos venimos acá, decíamos midriasis, contracción. En caso de intoxicación, por ejemplo, una sustancia colinérgica, ustedes con la semiología van a aprender, ¿no? De que el examen es sistemático de arriba a abajo. Y cuando con sus linternas iluminen, las pupilas van a estar puntiformes. Entonces acá van a sospechar que la sustancia tóxica, el veneno, es un colinérgico. Otra forma de corroborar es que el paciente va a venir con una abundante salivación, con todos los signos que estamos mencionando. Entonces decíamos el simpático en pupila, dilatación. No está comiendo, la salivación va a ser escasa, poca. ¿Sí? Porque además este sistema, o la salivación, se desencadena por la activación del sistema parasimpático. Pero, miren acá abajito, hay una participación en el simpático del parasimpático. En bronquios, ¿qué ocurrirá? Broncodilatación. Entonces, para administrar un fármaco en el asma, para revertir, agonista adrenérgico. ¿Sí? Agonista adrenérgico. En piel, decíamos, está corriendo, está luchando, está agitado, esta persona va a presentar una sudoración. Pero, ya decimos, podemos tener fibras mixtas o que se active el sistema parasimpático en esta actividad del simpático y desencadenarme la transpiración, ¿no? Hay mayor actividad, tal vez susto, no sé. Entonces la adrenalina me va a desencadenar un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, un aumento de la presión arterial. O si hablamos de gasto de energía a nivel del tejido adiposo, habrá pues un mayor catabolismo de los triglicéridos, una mayor liberación de los ácidos grasos. Energía, ¿no? Por eso aquí me dice produce un gasto de energía. O a nivel hepático, el catabolismo del glucógeno.
liberación de glucosa, elevación de la glucosa. Estoy hablando de, por ejemplo, fármacos simpáticos miméticos. Y si me va a causar la elevación de la glucosa, pudiese tratarse de un paciente, ¿por qué no? Al que se elija por alguna patología administrar un simpático mimético, pero si es diabético, me va a generar un efecto colateral. ¿Por qué? Porque acá me está aumentando la concentración de glucosa. Entonces acá estaríamos aplicando en interacción farmacológica, ¿no es cierto? Eso es lo que se tienen que tener o tomar en cuenta, tener cuidado, ¿no? ¿Qué patología de base tiene? Voy a obtener un efecto terapéutico o un mayor efecto colateral para poder elegir este o cambiar a otro fármaco, ¿sí? A nivel gastrointestinal, no está consumiendo alimentos, entonces el movimiento peristáltico está disminuido. Los esfínteres estarán pues cerrados. La circulación está disminuida, ¿no? A diferencia del parasimpático, donde se produce una mayor vasodilatación y mayor flujo para poder absorber y que estos alimentos se puedan, bueno, ayudar o mejorar, ¿no? A nivel vesical, o cuando acá decíamos circulación aumentada a nivel gastrointestinal, en el otro lado, en el parasimpático, ¿no? Decíamos, no se sugiere que se estudie y se lea cuando están comiendo porque está centralizada la circulación a nivel gastrointestinal, ¿no? Y no van a poder captar. A nivel vesical, ¿qué se produce? A ver, díganme ustedes. ¿Ah? ¿Qué efecto? Se relaja. ¿Qué se relaja? La pared de la vejiga. Ya. ¿Y qué pasará con el esfínter? Se contrae. Se contrae. Continencia, entonces, ¿ya? Continencia. Porque imagínense, esta persona va a estar más pensando en cómo va a pelear, cómo va a huir, ¿no? Y esto se detiene. Se cierra el esfínter, me tiene que generar continencia, tiene que esperar un tiempo y esto se ve ayudado con la relajación de la pared, ¿no? La relajación va a acoger esa orina que se ha formado para evacuar después en otra o con la activación del otro sistema. Está corriendo, entonces, quienes necesitan de mayor aporte sanguíneo y mayor oxigenación, músculo esquelético. Entonces, sí, la circulación va a aumentar, ¿no? Va a existir un catabolismo mayor, lo que es el glucógeno, nuevamente de generar energía. Ya, aumento de la circulación, velocidad. Y acá estamos viendo que estos sistemas están relacionados, decíamos, ¿no? Y vamos a ver esta relación con el aparato cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos. Miren, tenemos acá nuestra presión arterial, digamos, hasta acá, normal, pero si varía, si estamos frente, por ejemplo, a una hipertensión arterial, ¿qué sistema tiene que activarse? Obviamente, si estamos frente a una hipertensión, va a haber una activación de los vasoreceptores y tal vez estimulará a uno de estos sistemas. ¿A cuál? Hipertensión, vasoconstricción. Eso como cambio fisiológico, ¿no? En una hipertensión tenemos una vasoconstricción. ¿Qué sistema tiene que activarse para desencadenar un tratamiento? ¿Saben? A ver. Si la hipertensión está desencadenada por la vasoconstricción, ¿qué tengo que hacer como tratamiento? Vasodilatar. Vasodilatar. Ya, puede activarse, me dice, para esto el sistema parasimpático. Ahora, esta modificación no va a ser tan intensa, potente o no va a presentar eficacia, porque resulta de que el sistema parasimpático solo va a disminuir la frecuencia cardíaca. A través de la disminución de la frecuencia cardíaca puede modificar ese gasto cardíaco. Por eso es que cuando veamos antihipertensivos no se menciona al parasimpático, ¿ya? Pero puede de alguna manera ayudar a modificar, ¿no? Ahora, si estamos hablando de
un paciente con hipotensión, ¿qué pudiese generar una hipotensión? ¿Qué situaciones, qué patologías? Hipotensión, gasto cardíaco, a ver, ¿cómo estará el gasto cardíaco? Chicos, hipotensión, ¿cómo está el gasto cardíaco? Elevado, disminuido, muy bien. Disminuido, a ver, ¿qué me puede disminuir el gasto cardíaco? ¿Qué me va a disminuir? O, a ver, con otras palabras, ¿qué va a hacer que la sangre que se encuentra en el cuerpo disminuya? ¿Por qué mecanismos lógicos, traumatismos? Ya con eso ya decir la respuesta. Etiología de una hipotensión o una alteración, una pérdida. Hemorragia. ¿No es cierto? Un shock hipovolémico, una pérdida masiva de sangre, un accidente. Entonces, ¿quién tiene que activarse? El simpático. El simpático. Bueno, ¿qué va a hacer el simpático? Miren, se activa el sistema, los vasoreceptores no van a percibir ese empuje hacia sus paredes vasculares, se activa de manera nuevamente activarán al simpático y el simpático va a aumentar, me dice la resistencia vascular periférica, va a desencadenar una vasoconstricción periférica. ¿Por qué? ¿Dónde se estaría llevando ese volumen de sangre? Sí, le escuchó su apellido y me da la respuesta. Para aumentar la resistencia y hacer una vasoconstricción. Claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad? De que sigan funcionando corazón y encéfalo, sigan recibiendo flujo sanguíneo y oxigenación estos dos órganos, ¿no? Porque en el shock hipovolémico, ¿cómo estará nuestra piel? Fría, por esa misma vasoconstricción, ¿no? Toda la sangre en estos dos órganos. ¿Para qué? Para mantener con vida al paciente. Obviamente habrá una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? A nivel del corazón también, o a nivel, el simpático va a actuar a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, una taquicardia, ¿no? Porque está acelerando o contribuyendo a que el flujo sanguíneo circule más rápido y dote de esa manera mayor oxígeno, más sangre, ¿no? O también modificar el gasto cardíaco. O también decía, puede aumentar la fuerza contráctil, el inotropismo. Nuevamente para modificar el gasto cardíaco y también a nivel venoso. ¿No? A nivel venoso se va a producir una venoconstricción. Se va a exprimir, decíamos, ¿no? Esa sangre a nivel central. Aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y estabiliza la presión arterial. Ahora, por ejemplo, ¿qué se dice? Con esta activación del sistema simpático no se va a lograr una normalización de la presión arterial, solo se está manteniendo con vida al paciente. Se está dando mayor oportunidad de que reciba más cantidad de oxígeno, sangre, ¿no? Pero no solo participan estos dos sistemas, sino también tenemos al sistema hormonal. Entonces, ¿de qué sistema? ¿Cómo? ¿Por qué se activa? ¿Quién me quiere explicar esto? Es fisiología. Algo grande, no les digo que hablen una hora, ¿no? Sí, lo más específico. ¿Qué ocurre y por qué es que se va a activar el sistema hormonal? Ese es un paciente con hipotensión. ¿Qué pasaba con el gasto cardíaco? ¿Dónde se estaba yendo? Nada. Alguien que se anime. Bueno, entonces este paciente ha perdido sangre, volumen, ¿no? Decíamos, se prioriza corazón, encéfalo. Ya no hay sangre para los demás tejidos y órganos, ¿no? Entonces, poco volumen llegará pues a nivel renal.
Y saben ustedes que el riñón funciona con líquido. Tiene vasos aferentes y eferentes. Por tanto, la aferente no va a recibir poco flujo. Tenemos acá los sensores quimiobarorreceptores, no van a percibir el paso del flujo, porque está en otro lado, el paciente se está desangrando. Entonces, ustedes por fisiología también saben de que existe un sensor en los vasos aferentes y eferentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? El operatorio externocelular. Exacto. Pero hay celulitas. Los varoreceptores. Sí, pero a ver, van a leer. Tienen un nombre. Entonces, estas células muy sensibles no están percibiendo ese empuje, vamos a decir. ¡Puc! Se activan. ¿A quién va a activar? Al sistema hormonal. ¿Qué va a hacer el sistema hormonal? Dice, no me está llegando líquido, alerta, despierten, y se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué va a hacer ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Va a reabsorber sodio y agua, lo poco que quede. ¿No? Para tal vez de esa manera contribuir a una estabilización también de la presión arterial. ¿Sí? Obviamente, dependerá y si hablamos a nivel renal, dependerá la cantidad perdida, el tiempo transcurrido para que como complicación se produzca una insuficiencia renal. ¿No? Pero esa es la función. Es cómo se interrelacionan estos sistemas. ¿Ya? Neurohormonal con diferentes órganos, en este caso con corazón y vaso sanguíneo. ¿No? ¿Se comprendió hasta ahí? ¿O no? ¿Qué dudas tienen? Sí, profe. Muy bien. Acá ya tenemos una regulación presináptica. Presináptica. Acá tenemos, miren, sustancias que me van a ejercer un efecto inhibitorio, excitatorio. Esto solamente lo he colocado para que ustedes perciban, ¿no? Vean. Y esto podemos, estos neurotransmisores o cotransmisores, miren si me está denotando esta ubicación presináptica, pudiésemos, ¿no? Los cotransmisores, de los que hemos hablado tanto en la transmisión colinérgica y adrenérgica, presinápticos, y con su respectiva regulación. ¿Ya? Tenemos una gran variedad, ¿no es cierto? Uy, ¿dónde estamos? Entonces, dependiendo de la sustancia o hormona, esos van a desencadenar los dos tipos de efectos, ¿no? La acetilcolina puede generar un efecto inhibitorio o cotransmisor modulador, como dice acá, ¿por qué no en el sistema parasimpático? En el sistema simpático. La noradrenalina podrá ejercer ese efecto inhibitorio en el sistema parasimpático, ¿no? Al igual que la dopamina y la serotonina, ¿ya? A eso se refiere. O, por ejemplo, sí, incluso si estamos hablando de histamina, vasodilatación, efecto, ¿por qué no? Modulador en lo que es el sistema simpático. Entonces dependerá, ¿ya? Excitatorio, adrenalina. Bueno, adrenalina, si hablamos de regulación presináptica, estaríamos viendo de que existiría mayor cantidad de adrenalina cuando decíamos que se inhibía la recaptación de ella con la cocaína, ¿no es cierto? Pero a nivel presináptico se está liberando y permanece por más tiempo esta adrenalina. ¿Ya? Bien. Acá tenemos una regulación postsináptica en el receptor. Miren, este es presináptica, postsináptica. Y básicamente cuando me habla de regulación estamos viendo de que aumente o disminuya la acción, ¿sí? Aumente o disminuye la acción o el efecto. Acá estamos a nivel postsináptico y se dice, alguien leyó, no sé, el tema, que se puede regular de dos maneras. Bueno,
a través de la modificación del número de receptores. Claro, es un poco más largo el libro. Aumentando o disminuyendo los receptores. Entonces, modulación de la actividad de los receptores. O también la modulación, que es el reflejo de esto, modulación de las respuestas por fenómenos que se están llevando al mismo tiempo. ¿Sí? El primero, cuando decía el regular a nivel postsináptico con el aumento de los receptores. ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo hay aumento de los receptores? Por ejemplo, cuando existe una cesárea, cualquier cirugía, ¿no? Una incisión que se realiza a nivel infraumbilical, ¿no? Vamos a imaginarnos una incisión horizontal, ¿sí? Donde algún libro da el ejemplo de que las terminaciones pueden ser de esta manera, longitudinales, ¿no? Y al realizar esta incisión horizontal, entonces hay mayor lesión de las terminales nerviosas, ¿sí? Entonces, inicialmente va a existir un adormecimiento, pero después de ello va a aumentar el dolor en esa zona, ¿no? Tal vez han escuchado las hermanas que se han hecho una cesárea, de que, o una incisión, no sé, algunas cirugías abiertas. Mucho dolor. ¿Por qué? Porque al lesionarse o romperse, cortarse esas terminaciones nerviosas, ya no hay esa transmisión. Entonces, se tiene que regular esta sensibilidad. ¿Cómo? Me dice, a través de una proliferación, me dice, de estas terminaciones, desencadenando una sensibilidad excesiva o aditiva, me dice el libro. ¿Ya? Entonces, trata de compensar, incluso va a desencadenar mayor número de terminaciones donde no había antes. Por eso es que hay mayor sensibilidad. Esa es la forma en que se puede regular, pero de forma sumatoria o estimulante. Es la primera forma de regular o de modular esa respuesta. Y acá tenemos esta que se desencadena de forma simultánea, ¿no? Y este ejemplo nos dice, a nivel de los receptores postganglionares, ¿no? Entonces acá estamos viendo de que se está estimulando este ganglio, se está liberando una sustancia que inicialmente me va a generar un potencial postsináptico excitatorio. Eso también podemos un poquito comparar con la eficacia o las respuestas. ¿Se acuerdan las respuestas? Las graduales, ¿no? De acuerdo a la concentración del fármaco me genera una imagen. Entonces acá también se está estimulando nuestro ganglio, nuestra terminación postganglionar e inicialmente me está dando ese potencial postsináptico excitatorio, ¿no? Que si el estímulo es grande, va a llegar a formarse otro potencial un poco mayor que incluso me dice desencadena este potencial de membrana que llegaría a ser esta imagen en espiga, ¿ya? Pero va a continuar a medida que transcurra el tiempo, miren, si estamos hablando de terminación postganglionares, nos estamos refiriendo al sistema colinérgico, ¿no? Y acá podemos corroborar con los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, acá estamos viendo que baja este estímulo para producirse este potencial postsináptico inhibitorio a través de la apertura de canales, ¿no? Que están en relación con el potasio. Entonces, se produce la inhibición, pero dependiendo de la duración del estímulo, de la cantidad de este neurotransmisor, también puede producirse otro potencial postsináptico excitatorio, pero más lento, ¿no? Más lento. Hace un momento decíamos, no solamente se produce la liberación de neurotransmisores, sino de los cotransmisores. Por ejemplo, los péptidos, ATP, la colecistoquinina, el piperidina y otros, ¿no? Pero que ellos me van a generar la continuidad o la mayor duración del potencial postsináptico excitatorio. Entonces tenemos dos formas de regular, ¿no? Acá estamos generando potenciales excitatorios con qué? Con diferentes sustancias transmisores y cotransmisores. ¿Ya? Eso es lo único que me dice. Y en el otro caso, en la primera modulación de la respuesta, teníamos un aumento de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque
rompieron, vamos, se fragmentaron, se discontinuó esa transmisión nerviosa con la incisión y se restableció, y más aún con la proliferación de las terminaciones, ¿no? Generando una hipersensibilidad. Esa es la forma de regular. Siempre va a haber un mecanismo de regulación. Y también estamos viendo. Bien. Ya, esa es mi última diapositiva, creo. Bueno, hemos visto la interacción con el sistema. Oye, con ustedes estoy terminando. En otro grupo he quedado más antes. Acá. La interacción con ojo. Acá vamos, miren, acá tenemos aquí el sistema simpático, porque está mostrando un receptor alfa. El otro sistema parasimpático, ¿no? ¿Qué efecto decíamos que se generaba con el parasimpático en ojo? A ver, ¿quién quiere participar? Recordar. Con miosis. Miosis. ¿Quién fue el primero o la primera? Zapata. Zapata. Bueno, miosis, ¿no? ¿Cómo se está desencadenando esa miosis? Miren, acá estamos viendo las fibras circulares, ¿no? Acá se ha cortado, atravesado esas fibras circulares. Entonces, acá se está viendo un efecto estimulante, miosis. Pero nos dice, el sistema simpático, a través de estos receptores alfa, va a desencadenar también una estimulación, pero acabaría. Decimos, el efecto es opuesto. Ustedes dirán, pero si el efecto es estimulante, ¿por qué el efecto va a ser opuesto? ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo acá? Estas son las fibras musculares. ¿Quién quiere responder? ¿Qué efecto y por qué? Nada. Fisiología. Y anatomía. Aquí la disposición de las fibras es de forma radiada, ¿no? Radiada. ¿Sí? Entonces, acá se va a producir una contracción, pero hacia afuera. Y por ende me va a dar ¿qué efecto en la pupila? Midriasis. Midriasis. Eso es lo que debemos de comprender para el mecanismo de acción y efecto de los fármacos. Ese es el objetivo de todo este tema. A ver, ¿cuál es su apellido? Paz. Ya está Paz, ¿no? Bueno, midriasis, efectos opuestos, sin embargo, a través de una activación estimulante de ambos sistemas diferentes. Acá estamos viendo la participación, ¿no? ¿Dónde más? Miren, acá tenemos músculo ciliar, ¿no? Estamos hablando de qué sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque me está mostrando este receptor muscarínico. Efecto agónico, estimulante. Entonces, vamos a ver de qué este músculo va a contraerse. Se contrae, ¿no? Acorta esta longitud. Ya llegamos hasta acá. Idealmente hay una falla de impresión aquí. Se contrae. Esta contracción lo que me va a generar es la apertura. Miren, acá dice, y en su libro van a confirmar, de una red trabecular. En estado de reposo esta red, miren, está cerradita. Pero si se está produciendo la contracción del músculo ciliar, esta trabécula se va a abrir. Esta red se va a abrir. Se verá de esta forma, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Acá tenemos un conducto de Slime. Bueno, ustedes saben de que tenemos humores, un humor acuoso, que, miren, va a drenar, me dice, por este orificio, por esta trabécula, hacia el conducto de Slime. Bueno, entonces tenemos una patología que se denomina el glaucoma, donde existe un aumento de la presión intraocular. Bueno, en oftalmología verán pues que otras cosas más pueden ocurrir, ¿no? Podrá haber un aumento de la síntesis de este humor acuoso, ¿no? O alteración en lo que es el drenaje y otras cosas más. Pero hasta nuestro nivel, desde el punto de vista de la farmacología, eso es lo que nos interesa. De que el sistema parasimpático, con la contracción del músculo ciliar, permite el drenaje del humor acuoso y nos sirve como efecto terapéutico en el glaucoma. ¿Sí? Ahora,
tenemos acá el epitelio ciliar. ¿De qué sistema está hablando? ¿Qué receptor me está denotando? Del simpático y receptores beta. El receptor beta. No todo está aquí, chicos. Es nomás relacionar. A ver, le vamos a dar su participación. Apellido. Pérez Trujillo. Pérez Trujillo. Ah, ya participó más antes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este epitelio ciliar es el encargado de sintetizar, ¿no? Liberar el humor acuoso, ¿no? Entonces, pudiese, dependiendo de la etiología, generarme el glaucoma. Entonces, acá hay dos formas de tratar. A ver, hábleme de los mecanismos de acción para revertir el glaucoma. ¿Dónde tengo que hacer el efecto? ¿Qué tipo? Ejercer el efecto y qué tipo de efecto. Nada. Bueno, si digo que el epitelio ciliar es simpático, me genera mayor o aumento del humor acuoso, tengo que inhibir, pues. Administrar un fármaco que inhiba el efecto en el receptor beta. Hemos hablado de qué tipo, dónde estaba en el epitelio muscular ciliar. Bueno, más adelante vamos a ver. Entonces, tendremos que dar un antagonista para evitar la síntesis de humor acuoso, en este caso, y se revierte el glaucoma. Si aplicamos el efecto o administramos un fármaco colinérgico, tendremos que ejercer un efecto estimulante, ¿no? Porque este está desencadenando la contracción y está proporcionando el drenaje, y de esa manera también estamos disminuyendo la concentración elevada del humor acuoso. Ejerciendo un efecto antagónico en simpático y agónico en parasimpático, se obtiene un mismo efecto terapéutico, revertir el glaucoma. Entonces acá estamos confirmando otra vez que pueden variar los mecanismos de acción, pero el efecto terapéutico es, la respuesta es similar. Disminuye la presión intraocular. Sirven ambos para el tratamiento del glaucoma. Son diferentes fármacos que están actuando en diferentes receptores. ¿Sí? ¿Se comprende? Y creo que con eso ya hemos terminado. ¿Se comprendió? ¿O no? ¿Qué no han comprendido antes de que tomen la lista? Doctora, Dígame. en este caso, ¿se podría usar también bloqueadores de los receptores beta adrenérgicos? Claro, eso es lo que estamos ejerciendo. Porque decíamos, el que me está desencadenando la producción de humor acuoso es el efecto agónico en beta. Entonces voy a administrar un antagónico beta. Antagónico. Pero acá tengo que administrar un fármaco agónico colinérgico, porque este me está ayudando a que se drene el humor acuoso y disminuya la presión ocular. ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, doctora, gracias. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Espero que se haya entendido. Ahora es cuando tienen que... Ah, ya. Está bien. Otra pregunta. Bueno. A ver, yo voy a preguntar. Listo. Vamos a irnos, me van a esperar un ratito. Voy a irme a la lista. Entonces ya la próxima clase vamos a estar avanzando. Primero con casos clínicos, después el tema de agonistas colinérgicos. Vamos a comprender cuáles son esos fármacos, comprender esos fármacos que me están ejerciendo ese efecto agónico. ¿Para qué patologías? Porque el mecanismo de acción ya es ejercer el efecto agonista colinérgico. De todos esos fármacos que hemos mencionado, o que vamos a mencionar, lo que hemos mencionado son los receptores, ¿no? Bueno, ya estoy con mi lista. Acuña.
Daniela. No está. Agudo. Presente, Doc. A ver, agudo. Sí, presente, doctora. Bien. Dígame cuál es esto, es el mecanismo de regulación postreceptora o postreceptor. ¿Qué hemos explicado? ¿Qué ejemplo me puede dar? Estoy con agudo, ¿no? ¿Recuerda? O Aguilar también, Yoli. Presente, doctora. Decíamos que se puede desencadenar esta respuesta a través de dos modificaciones, modulaciones. ¿Cuál de ellas quieren explicar? Tienen que ir leyendo. Aguilar, ¿está presente? Sí, sí, doc. Aguilar. Ah, sí, estoy bien. Aguilar, Yoli, Aguilar, Sergio. Aquí, presente. Bueno. ¿Recuerda algo? De la regulación postsináptica en el receptor moduladora que puede aumentar o disminuir los receptores. Ya con eso tal vez puede ayudarse. No. Uy, chicos. Y no hay ni de dónde quitarles puntos. Almanza, Rodrigo. La misma pregunta, doctora. ¿Sí? Hasta que alguien responda. Lo que me acuerdo era la modulación por los antecedentes de actividad en el receptor primario y puedo regular lo que es incrementando o disminuir el número de receptores o desensibilizarlos. Sensibilizarlos, ¿no? Ya, Almanza entonces. ¿Qué es eso, no? Puede aumentar el número de receptores porque se ha cortado esa transmisión. Entonces decimos, hay una proliferación. Primero puede restituir y proliferar aún más en los lugares que no habían estos receptores. Por eso hay una hipersensibilidad, ¿no? Alzamora. ¿No está Alzamora? Amaral ya participó. Presente, Doc. Alzamora. Presente. Alzamora. A ver, coméntenme Alzamora, ¿dónde se encuentran los receptores beta 2? Nada. Doc, los beta 2 pueden estar en el músculo liso y cardíaco. ¿Ya? Músculo liso y cardíaco. Beta 2. ¿Qué tipo de efecto van a desencadenar? Antesana. Yandira. Presente, Doc. Ya, a ver, tan facilita esa pregunta. ¿Qué tipo de efecto se va a ver? Como decimos, Las respuestas de lucha y huida. En beta 2, en beta 2. ¿Dónde está beta 2? Ya le dijo su compañera. Doc, ¿puedo yo? ¿Ustedes? Miranda. Ya, a ver, Miranda, Gabriela, ¿no? Ajá, relajación, doctora. ¿Será? No. ¿Relajación de qué? Estamos hablando de beta 2, Miranda. ¿O cómo es? Sí, Miranda. Contracción, doctora. Ya no es Miranda. Bueno. Broncodilatación. ¿Por qué broncodilatación? Y si tienen que relacionar. Porque al tener efecto sobre el músculo liso de los bronquios, doctora.
Exacto. ¿Ustedes? López Karen. López. Bien. López. Eso, chicos. Continúo tomando la lista. Baltasar. Presente, doctora. Bien. El Baltasar, ¿dónde se encuentra beta 1? El beta 1 se encuentra en el corazón y en los vasos sanguíneos, doctora. ¿Solo? No. Todos, por eso les he leído, les he explicado, para que ya me digan, ya tenían que haber estudiado eso, chicos. Yo puedo responder, Doc. Apellido, Trigo. ya. Adelante. En el corazón, en el encéfalo, terminaciones nerviosas adrenérgicas, presinápticas y colinérgicas. Y en el yuxtaglomerular. ¿Dónde más falta uno? Epitelio corporal ciliar. ¿No? Epitelio corporal ciliar. Beta 1. Y hace un momento, ¿qué dijimos? Epitelio corporal ciliar. Creo que lado, aquí. Miren, ese es el epitelio corporal ciliar. ¿Cuál es el efecto en el epitelio corporal ciliar? ¿Digo? López. Creo que causa midriasis, Doc. No. López. Hace un momento participó López. Eso es lo que quiero que relacionen, chicos. Hace un momento ya. El beta 1 se encuentra en epitelio corporal ciliar. ¿Qué está haciendo en epitelio corporal ciliar? ¿Qué hemos dicho? Hemos relacionado con una patología. ¿Produce humor acoso, doctora? Claro, sintetiza. Y está correcto porque estamos hablando del sistema simpático mimético. Estamos estimulando la producción de humor acuoso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Apellido? López Karen. Ya. Muy bien. Es así como tienen que relacionar. Ahora, ¿qué puedo hacer para inhibir la producción de humor acuoso? Antagonizar en este receptor. ¿No? Sigo con la lista. ¿Dónde estamos? Camacho, Joel. Presente, Doc. Camacho participó, no participó. Camacho. ¿Dónde se encuentra? A ver, vamos a ver. ¿Dónde se encuentra el receptor M3? M3, Doc. Sí. Sistema nervioso central, glándulas excretoras y vasos con músculo liso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de efecto se va a obtener con el agonista? Una vasodilatación en los vasos, se puede decir, una hipersecreción en glándulas exócrinas. Muy bien, usted es Camacho. Sí. Cano. ¿Ya? ¿Estudió Cano? A ver, vamos a ver. Beta 3, ¿dónde se encuentra? Y el efecto. Se encuentra en las células efectoras prosinápticas. Pero que habíamos dicho, ¿cuál es lo principal? Si decimos células posinápticas, células posinápticas hay en todo el cuerpo, pero ¿de dónde? Se encuentran en los lipocitos y en el corazón. Ya. ¿Y qué va a producir en corazón? ¿Qué efecto va a producir en corazón? El beta 3. ¿Puedo responder, Doc? ¿Usted es? Castillo. Castillo, ¿ya? Aumenta la frecuencia, la fuerza y la presión. Y en el tejido adiposo, la lipólisis. Claro. Estamos hablando de un efecto estimulante.
simpático mimético, ¿no? Hace un momento con el dibujito hemos visto parasimpático, simpático. Usted era Castillo. Sí, Castillo. Castillo. Y eso ya lo han visto, chicos. Carrasco. Presente, Doc. Carrasco María Fernanda, ¿no? Sí. Carrasco Denise. Sí, Doc, aquí. Ya. Carrasco Denise. Vamos a ver. ¿De qué receptor estoy hablando cuando menciono músculo liso del lecho vascular renal? Nada, Denise. A ver, para COSI. ¿Está COSI? Dopa 1 y 5. Sí, COSI Fernando, ¿no? ¿Sabe la respuesta? Sí, Cosi Pérez aquí. Dije Dopa 1 y 5. Ah, DOPA 1 y 5, sí. Está enmarcado en DOPA 1. Muy bien. Lejos. Ya. Vamos con Choque David. No está Choque. Choque David, Choque René. Presente, doctora. René. Bueno, a ver. ¿Qué le podemos preguntar? Ya no hay más que preguntar. Mecanismo de presináptico. ¿A través de qué proceso se puede realizar esta regulación presináptica? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo? ¿Qué se va a desencadenar? ¿Qué cambio? ¿Cómo se va a regularizar a nivel presináptico? ¿No? Hacemos de Almeida. ¿Está? Ya respondió. Presente, profe. Muy bien. Ignacio Ismael. Presente, doctora. ¿Cuál es la respuesta? No, doctora. Ya. Loaiza José. ¿Dónde está? López. Presente, doctora. Ya, Loaiza. ¿Cuál es su respuesta? ¿Sabe o no sabe? No, doctora. Ya, López Karen. Creo que López Karen. Presente, doctora. ¿Sabe la respuesta? Solo es explicar, no hay, digamos, algo específico. ¿Qué va a ocurrir? Es la cosa. Hemos visto en el sistema simpático y parasimpático. ¿Nada? ¿Karen? ¿Karin? ¿Sander? Presente. ¿Puede repetir la pregunta? Es que se ha entrecortado. Ya, la regulación presináptica, ¿cómo se desencadena? ¿Qué cambios? ¿Cómo se está regularizando la presencia del neurotransmisor a nivel de la hendidura? Supongo que es debido... Su regulación me está explicando de la actividad sináptica, ¿verdad? Presináptica. Ah, presináptica. La cantidad de... no me acuerdo, que se liberaba, que dependía de la cantidad de potencial de acción para llegar al término presináptico. ¿Qué era? No me acuerdo. No. A ver, Méndez, ¿qué No. dice? Méndez, Plateris. Hola. Méndez, presente, doctora. Ya. ¿Sabe la respuesta? No, doctora, lo siento. Mérida. Creo que en Mérida voy a quedar por la evaluación. ¿No está Mérida? Sí, aquí estoy, doctora. Ya. Sería por una retroalimentación por los receptores presinápticos que responden a las sustancias
transmisoras liberadas en las terminaciones nerviosas y se han denominado autorreceptores. Muy bien, pueden ser autorreceptores y heterorreceptores, ¿no es cierto? Eso es. Por eso les decía, tanto en el sistema simpático o el parasimpático, a nivel presináptico, en la neurona presináptica existen esos receptorcitos con forma de, como tanquecitos, ¿no? Que iban a guardar, decían. Ya sea los neurotransmisores, son autorreceptores y heterorreceptores, ¿sí? Vamos con, y ahí queda. Molina. Presente, doc. O ya pasa. Doctora. Presente, doctora. ¿A quién me salté? Miranda. Miranda. No, ya le he puesto. Miranda. Ay, gracias, doctora. Le puse la asistencia, pero no respondió, ¿no? Paco. Presente, doctora. Carlos. Presente. Pardo Kevin. Ya, Pardo Kevin. Presente, doctora. Paz, Natalia. Presente, doc. Es Ana. Presente, doctora. Es José. Pérez María Fernanda. Presente, doctora. Pérez Dylan. Purray Alexis. Presente, doctora. Anabel. Presente, doctora. Rivas Mauricio. Rojas Bernardo. Presente, doctora Rivas. Rojas Rosel. Presente, doc. Rosel. Ya. Salazar está. Sí, Salazar. Sánchez Luciana. Presente, doc. Ya. Solís. Lady. Presente. Presente, doctora. Terán. Ya, está bien. Terán Brian. Presente, doctora. Ahí está Trigo, participó. Ustaris Yasmín. Presente, doctora. Ander Guten. Brian. Presente. Muy bien. Zambrano, Valenzuela, Rudy. Presente, doctora. Ya. Zapata, Alejandra. María Alejandra. Presente, doc. Ana Claudia. Vidal Arline. Vidal, presente, doctora. Vidal, bien. Bueno, chicos, entonces sigan estudiando. Si es que no se han animado a preguntar ahora, comprendan el tema, lean y pueden consultarme en la siguiente clase. Dígame. Me acaba de llamar, disculpen, Ana Claudia, solamente que no sé por qué no se activaba mi micrófono. Ana Claudia, ¿cuál es su apellido? Castañón. Sí. Ya. Ya está bien. Gracias. De nada. Chicos, que tengan un buen día. Repasen y repasen. Hasta luego. Gracias, doc. Gracias, doc. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias. Chao, chicos. A ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.